Mati, no me olvido de nada, ¿verdad? Unos 3 soluciones de aislamiento térmico para cubiertas planas. Cuando digo cubiertas planas, son las típicas cubiertas de losa, de hormigón, ¿sí? Que hay en la mayoría de los edificios, pero también en algunas construcciones más pequeñas. Algunas más típicas o más tradicionales, otras un poco más novedosas, pero que todas se pueden incorporar fácilmente a la construcción tradicional en general, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir presentando hoy a lo largo de la charla. Como les decía, algunos de ustedes ya nos conocen. Para los que no nos conozcan, Grupo Estisol es un grupo argentino que se dedica hace más de 50 años a la transformación y fabricación de productos en poliestireno expandido, que es lo que se conoce normalmente como Telgopor. Nosotros tenemos en Argentina unos 9 sites productivos, ¿sí? Donde se fabrican los distintos productos, algunos de ellos para construcción, que es el tema que hoy nos ocupa a nosotros, pero también fabricamos productos para industria, para consumo, como los vasitos de helado, o como protecciones para electrodomésticos, por comentar algunos que son de uso habitual y que ustedes se los habrán encontrado más de una vez. Sí. La empresa, como, digamos, como una asociación y como un compromiso propio del grupo, tiene hace ya varios años la certificación a través de la ISO 9001, en su última versión, ¿sí? Que hemos certificado los últimos años. Y bueno, esto para poder presentarnos y contarles un poco de qué se trata. Mi nombre es Clarisa Pardini, yo soy la responsable técnica de Estisol Construcción, y estoy aquí para contarles algunas de las últimas novedades que pueden incorporar, como les decía recién, en cubiertas planas. ¿Qué es lo que sucede en construcciones que no tienen aislación? ¿Cierto? Todos sabemos que el telgopor, como se conoce habitualmente, o el poliestireno expandido, que es su nombre, se utiliza o como fin principal tiene la aislación térmica. ¿Qué es lo que pasa en las construcciones que no cuentan con aislación térmica? Fundamentalmente se generan pérdidas y ganancias térmicas a través del envolvente, en este caso sería a través de la cubierta, que es una de las superficies que tiene mayor exposición, tanto en verano como en invierno, por su posición dentro de la construcción, y esto redunda en una mayor demanda energética, ¿sí? Ahora ya estamos entrando en el invierno, empezamos a sentir los días más fríos, y claramente podemos notar en una construcción que tiene aislación o en una que no la tiene, la diferencia justamente de la falta de ese componente dentro del elemento constructivo. Por otro lado, una vez que las construcciones se ponen en uso, se ponen en funcionamiento, lo que uno hace dentro del uso de una vivienda, por ejemplo, es generar vapor por distintas cuestiones, en el baño, en la cocina, y es muy frecuente encontrarnos en construcciones sin aislar, que se generen condensaciones superficiales, también intersticiales, pero las superficiales son las que vemos, que normalmente se manifiestan a través de la formación de hongos, en la esquina superior del encuentro entre paredes y cubiertas, como ustedes ven en esa fotito que está ahí, y a la derecha, perdón, y a la izquierda también ven una foto típica, tomada con una cámara termográfica, donde se puede ver cómo pasa la temperatura a través de los distintos elementos constructivos, dependiendo del material con el que estén realizados, que unos son más conductores que otros, pero en todo caso, en todos los casos, quiero decir, se evidencia en esa imagen que no ha recibido un tratamiento de aislación térmica porque tendría que tener la envolvente de forma homogénea, ¿cierto? Todo el mismo color tirando a un verde, ¿no? Un azul. ¿Qué es lo que pasa con las patologías constructivas, como les decía recién, como la formación de hongos por condensación superficial o una superficie expuesta a cambios de temperatura bruscos, como sucede en zonas de amplitud térmica? Lo que sucede es que se requiere una mayor necesidad de mantenimiento, o se generan una serie de patologías, como el descascaramiento de los revoques, formación de fisuras, ¿sí? Y eso atenta contra la durabilidad de la construcción y también sobre la salud de las personas que habitan esas construcciones, ¿sí? Además del consumo energético que comentaba al principio. Entonces, bajo estas circunstancias, el Estado, hace ya algunos años, o algunas iniciativas privadas también, se han generado leyes y ordenanzas que lo que hacen es justamente incorporar en su redacción normas IRAM, que hasta ese momento eran de aplicación voluntaria, ¿sí? Al incorporarse una ley o en una ordenanza se convierten en obligatorias,
fundamentalmente las normas IRAM de la serie 11.600. Esas normas nos dan información sobre materiales, sobre requerimientos de aislación en función de las temperaturas medias de diseño, que son datos que también suministran estas normas. Entonces, todas estas normas englobadas dentro, o tenidas en cuenta, o tenidas como requisito dentro de leyes y ordenanzas, se convierten en obligatorias, y lo que hacen es que una construcción, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tenga que cumplir en su envolvente con determinados requerimientos de transmitancia térmica. Ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla, hay algo que dice nivel B, techo, K máximo admisible. Ese es un número que a la vista es difícil de interpretar de qué se trata, pero lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en las soluciones, ¿sí? Pero esos son datos que nos dan las normas para saber cómo tenemos que construir en las distintas ubicaciones de la Argentina para poder tener confort y evitar los problemas que mostraba en la diapositiva anterior, como las patologías constructivas o una demanda energética muy alta. En relación al consumo de energía, hace ya un par de años se renovó una de las normas que hace referencia justamente al consumo energético mediante el etiquetado energético de construcciones o de viviendas, que es la norma IRAM 11.900. Esa norma fue adoptada por distintos proyectos de ley y programas, tanto a nivel privado como a nivel estatal, justamente para medir el consumo de energía de viviendas relacionado al acondicionamiento térmico de las mismas, ¿sí? Ustedes ven ahí enumeradas algunas de las leyes y ordenanzas que hoy en día están vigentes y en aplicación, ¿sí? Algunos, el nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue aprobado el año pasado, la ordenanza 13.515 de Neuquén, por citar algunas, la ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera y es la más conocida, ¿sí? Y algunas resoluciones, como la resolución 9E, que es la que indica los requisitos de aislamiento térmico del envolvente en obras hechas por el Estado, ¿sí? Obras de viviendas de interés social, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, teniendo un poco el marco que regula estas condiciones, ¿no? Y que nos ayuda a saber si estamos construyendo de forma adecuada, vamos a entrar un poco en el tema propiamente dicho del poliestireno expandido y sus distintas aplicaciones, ¿sí? Que no son ni más ni menos que soluciones para dar respuesta a esos requerimientos que veíamos en la diapositiva anterior. El poliestireno expandido es lo que ustedes conocen como telgopor, como les decía al principio, y consiste esencialmente en perlitas de poliestireno que se han expandido, incorporando en su interior aire, ¿sí? El aire quieto, es decir, el aire estanco, es aislante, por eso es que podemos, digamos, mencionarlo como una de las principales características de este material. Yo ahí cito el coeficiente de conductividad térmica del poliestireno expandido en su densidad de 20 kilos, como para que lo tengan como referencia, ¿sí? Que es una de sus principales características. Por otro lado, como les decía, cuando el poliestireno se expande y se convierte en esas perlitas que ustedes habrán visto cuando intentan desarmar una plancha de poliestireno expandido, y la cortan, verán esa sección que se ven en esas fotos que están ampliadas, ¿sí? Esas celdas llenas de aire, como les decía, que lo convierten en aislante. Pero también este contenido de aire, que es de hasta un 98,5%, hace que sea muy liviano. Entonces, otra de las características por las que se incorpora el poliestireno expandido como aislación es su bajo peso. Entonces, en muchos casos se utilizará por su doble función, la aislación térmica, pero también por el bajo peso que tiene, ¿sí? Vamos a verlo en una de las soluciones, cómo termina siendo fundamental también para la elección de esa solución y no de otra. Y por otro lado es estanco, ¿sí? El poliestireno expandido es un material de celdas cerradas, ¿sí? Que cuando en contacto con agua no va a absorber, ¿sí? Tiene una muy, muy mínima absorción de agua a lo largo del tiempo, por lo tanto nos asegura que mantenga sus condiciones de aislamiento con esas características, ¿no es cierto? Yo lo tengo a la intemperie, se mojó, se va a secar la superficie, no va a cambiar sus características, ¿sí? Y vemos en la parte de abajo, en el zócalo de esta diapositiva, algunos conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el aislamiento térmico, sobre los que no voy a profundizar demasiado, pero los traigo a colación para que podamos ir entendiendo cuando hago referencia a alguno de ellos, que son la conductividad térmica, que es propia del material, ¿sí? Veíamos ahí donde dice aislante, se refiere a ese símbolo,
que es propio del material. ¿Sí? Un metal tiene un nivel de coeficiente de conductividad térmica, por ejemplo, un mortero tendrá un número de 0,93 watts sobre metro Kelvin, mientras que los aislantes son números mucho más pequeñitos. Cuanto más pequeño es el número, más aislante es el material o menos deja pasar la temperatura. Una vez que combinamos la conductividad térmica con el espesor, obtenemos la resistencia térmica, es decir, cuánto se opone un elemento al paso de la temperatura. ¿Sí? Cuanto más espesor tenga, menos va a dejar pasar la temperatura, o menos se va a perder la temperatura. ¿Sí? Por eso siempre decimos que siempre que tengamos oportunidad de poner mayor espesor de aislación, mayor aislación térmica obtendremos en ese cerramiento. Cuando hacemos la inversa de la resistencia térmica, tenemos la transmitancia, que es lo que se pide como requisito en la mayoría de las leyes y ordenanzas, y es lo que veíamos en la diapositiva donde decía 0,48 watts sobre metro cuadrado Kelvin, que es como definimos el comportamiento de la envolvente. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces con la primera de las soluciones. Esta es la isoplancha, es el nombre que nosotros le damos desde el Grupo Estisol a la placa de poliestireno expandido, ¿sí? Esta es una de las soluciones más típicas para cubiertas planas. Yo la voy a comentar rápidamente, pero me parece importante mencionarla para hacer algunos comentarios que a veces se prestan a confusión, ¿sí? La isoplancha se puede utilizar en distintas aplicaciones, tanto en vertical como en horizontal, quiero decir, en muros dobles, en un sistema EFS, en un techo liviano, de chapa, por ejemplo, de tejas, pero también en losas de cubierta. ¿Qué característica debe tener una plancha de poliestireno expandido para usarse en este tipo de aplicaciones? Es tener alta densidad, ¿sí? La alta densidad, o el cambio de densidad en el poliestireno expandido, va a modificar su capacidad termoaislante, pero fundamentalmente va a cambiar su resistencia mecánica, ¿sí? Entonces, si yo lo que necesito es someter una plancha de poliestireno a una carga, como sería en este caso cuando le voy a poner un contrapiso pesado por encima, voy a necesitar alta densidad, ¿sí? Mientras que si lo que necesito es lograr aumentar la aislación térmica, lo que voy a procurar hacer es aumentar el espesor. Por lo tanto, puede suceder en cubiertas livianas, por ejemplo una cubierta de chapa, donde yo no voy a tener peso, sino que va a quedar como una especie de sándwich entre el tablonado, la chapa y el aislante. En ese caso puedo trabajar con una densidad menor. Siempre que pueda aumentar el espesor, lograré una mayor capacidad termoaislante de ese techo, ¿sí? Ven ahí algunos datos de referencia, unos 6 u 8 centímetros en una densidad de 20 kilos, es suficiente para cumplir con el nivel de aislamiento térmico que se requiere en la mayor parte de la Argentina, que es ese 0,48 watts sobre metro cuadrado Kelvin en una losa de estas características, ¿sí? Por otro lado, otra de las consultas que nos hacen muchas veces en relación al poliestireno es la seguridad y su comportamiento frente al fuego, ¿sí? La verdad es que el poliestireno expandido que se usa en construcción se denomina tipo F, ustedes van a ver ahí ese cartelito donde le da esa denominación. Eso significa que el material tiene incorporado en su materia prima un retardante de llama. Eso hace que cuando yo acerco una llama al poliestireno, lo que va a hacer es que se va a consumir y se va a alejar de la llama sin formar justamente, sin tomar llama y sin emitir gases tóxicos, ¿sí? Y otra de las características que tiene la materia prima que utilizamos en Grupo Estisol es que es sin hexabromociclododecano. Hay compromisos mundiales que se toman frente a los distintos componentes que se utilizan, en este caso frente a los retardantes de llama. Grupo Estisol cumple con este compromiso, que además tiene que ver con un compromiso que ha tomado Argentina a nivel mundial. Por lo tanto, pueden estar seguros que al incorporar este tipo de aislantes, no solo que no van a tener problemas si la construcción entrara en un incendio, tuviera algún riesgo de incendio, sino que además el aditivo que se utiliza justamente para que el poliestireno expandido sea tipo F, también es amigable con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, avanzo sobre esta solución rápidamente. Uno de los comentarios que les voy a hacer antes de seguir con la siguiente es que yo las he ordenado en función de su ubicación también dentro del dispositivo constructivo. Vemos en este caso, no encuentro yo ahora el puntero para mostrarles, pero si se los voy describiendo, ustedes lo van a poder ver. Fíjense que directamente sobre la capa de compresión
tengo la barrera de vapor, la placa aislante y luego el contrapiso con su membrana, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir que el aislante térmico está próximo a la superficie interior de la envolvente. A medida que vayamos avanzando con las siguientes soluciones, vamos a ver que el aislante va saliendo, es decir, se va posicionando más hacia la cara exterior, e incluso en el último por fuera de la superficie exterior de la cubierta. Esto es recomendable siempre que se pueda, porque nos ayuda a que la envolvente sea más estable frente a los cambios de temperatura, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos, acá simplemente por ilustrar, de dos obras donde se ha utilizado la plancha justamente para el aislamiento de la cubierta. Entonces, pasando ahora a la siguiente solución, yo no me quiero extender demasiado para que nos alcance el tiempo para contarles todo, pero si tienen algún comentario por hacer, de repente Natalie lo puede comentar, ¿sí? Ahora vamos a contar, les voy a contar otra solución que, como les decía, lo que nos permite es sacar o conjugar, digamos, la colocación del aislante un poco más afuera, ¿sí? Más hacia el exterior, y que además nos permite hacer, yo digo, un 2 por 1, ¿no es cierto? Hoy en día que en la construcción se está teniendo tanto eso, digamos, para descomplejizar la obra y la colocación de los materiales, también tener la velocidad de obra, que es una característica tan buscada, poder conjugar varias soluciones en una. Isocret, que es el producto del que les voy a hablar ahora, es un agregado ultraliviano para hormigones, o rellenos, o contrapisos, hormigones, cuando digo hormigones no estructurales, desde ya, para hacer contrapisos dependientes o rellenos, pero que a su vez tiene la característica de ser aislantes térmicos, ¿sí? Cuando digo un agregado ultraliviano me refiero a que lo que está haciendo es reemplazar lo que en un contrapiso convencional serían el cascote, la piedra y la arena, ¿sí? En ese caso, todos esos materiales los dejamos de lado, es decir, prescindimos de la utilización de ellos y los reemplazamos por el Isocret. El Isocret son perlitas de poliestireno expandido, vírgenes, especialmente aditivadas, ¿sí? Un aditivo que se llama EIA, que lo que hace, o que lo que le da ese aditivo, es la capacidad de mezclarse dentro de una mezcla fluida, que sería el agua y el cemento, ¿sí? Para poder aglomerarlos. Entonces, de lo contrario, si uno utilizara, por ejemplo, perlitas de poliestireno normales, va a ver fácilmente que tienden a flotar justamente por su bajo peso, como hablábamos al principio de la charla. En este caso, el aditivo incorporado a las perlas, industrialmente, no es que se hacen obras, sino que ya viene el producto con ese aditivo, hace que se puedan mezclar de forma homogénea, por lo tanto, nos permite el mezclado, la colocación sin segregación, y tener un contrapiso que es totalmente homogéneo en todo su espesor, ¿sí? Entonces, ahí vemos nuevamente el espesor, ¿sí? Como en el caso de la plancha, también podemos variar el espesor en función de la necesidad de aislación que necesitemos cumplir, teniendo en cuenta que el espesor mínimo de colocación de un contrapiso con Isocret es de 5 centímetros sobre superficies absorbentes, y de 10 centímetros cuando la superficie fuera no absorbente. Me refiero como no absorbente a una membrana, una chapa, si fuera un entrepiso liviano, una planta baja si lo coloco sobre un film de polietileno. En esos casos el espesor debe aumentarse de 10 centímetros, ¿sí? De ahí para arriba, es decir, de esos espesores mínimos hacia arriba, puedo colocar espesores muy importantes, podemos estar hablando de 1 metro, ¿sí? A veces hay rellenos muy grandes que hay que hacer, o si el techo es muy largo, también hay pendientes que tomar, entonces necesito aumentar mucho el espesor, puedo hacerlo directamente con el Isocret, ¿sí? Aplicándolo en una sola capa, lo vamos a ver en uno de los ejemplos de hoy. En este caso, la densidad que se usó como referencia para tomar como referencia el espesor es una densidad de 300 kilos por metro cúbico, pero también el Isocret puede prepararse en distintas densidades, siendo la densidad mínima 250 kilos por metro cúbico, y pudiendo aumentar las densidades en función del agregado de mayor cantidad de cemento, mayor contenido de cemento. Tengan en cuenta, como les decía, que no requiere la incorporación de arena. Si yo decidiera incorporar arena a la mezcla, lo que voy a hacer es estar perdiendo o reduciendo sus dos máximas cualidades, que son el aislamiento térmico y el bajo peso, que es por lo que lo elijo normalmente. Entonces, como les decía, el Isocret es un agregado ultraliviano, ¿sí? Lo ven acá en los esquemitas de la parte de abajo de la diapositiva.
donde tengo la bolsa de Isocret, cemento y agua. Es lo único que necesito para prepararlo, ¿sí? Por lo tanto, son simplemente estos dos componentes. ¿Cómo lo preparo? Siempre utilizando un trompo, ¿sí? No puedo preparar el Isocret con pastón, se me van a borrar las perlitas, no lo puedo incorporar, necesito el mezclado envolvente del trompo, y voy a incorporar primero el agua, después el cemento, obtengo como una especie de lechada, e incorporo el Isocret, que voy a mezclar durante unos 5 minutos aproximadamente, ¿sí? Normalmente el producto se presenta en dos tamaños de bolsa, la bolsa de 85 litros, para que ustedes lo tengan como referencia, es justo el tamaño de un trompo, ¿sí? Entonces voy a hacer el contrapiso con el Isocret, y luego sobre esto realizaré una carpeta, y sobre la que podré pegar un piso o colocar una membrana si fuera el caso de una azotea. Yo les pongo aquí al costadito, abajo a la derecha, también la referencia de otro de nuestros productos, que es como la evolución, yo digo, del Isocret, que es el Isolrap. La diferencia que tiene uno respecto al otro es que el Isolrap tiene perlas más chiquititas. Cuando hablo de más chiquititas, son perlas del orden de los 2 milímetros, mientras que el Isocret tiene perlas del orden de los 5 o 8 milímetros de diámetro. Entonces, esto nos trae como ventaja el hecho de poder colocar directamente el piso encima del contrapiso hecho con Isolrap, sin necesidad de hacer carpeta, ¿sí? Esto se utiliza mucho en interiores, ahí las veo a Jorgelina y a Daniela que lo han utilizado en algún caso cuando tenían una altura de entrepisos muy reducida, entonces no podían realmente esos 2 o 3 centímetros de carpeta, necesitaban ahorrárselos. Bueno, en esos casos es muy, muy apropiado el Isolrap. Por otro lado, también es muy utilizado cuando de repente es una remodelación. Entonces subo solamente la bolsa y la mezclo con agua, no necesito de otros componentes. Y en muchos casos tiene que ver con la elección tiene que ver con facilitar el proceso de obra, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más para ver algunos ejemplos de obra. Yo veo que voy bien con el tiempo, así que cualquier cosa, Nati, si hay algún comentario que quieras introducir, me decís. Sí, Clary, Ayudar a los perfecto. comentarios que Se vienen en escucha el chat. bien y estamos bien con el tiempo. Al final, si podemos, respondemos algunas de las consultas que están dejando en el chat, y si no, lo pueden hacer, como Perfecto, ya dijimos, también por mail, y Clarisa se contacta con ustedes. perfecto, buenísimo. Entonces, vamos bien con el tiempo, que es importante. Entonces, vemos acá, por ejemplo, varios ejemplos de obras. Yo quiero encontrar perdón, ¿no? Pero estas cosas suelen pasar. Quisiera encontrar el puntero, pero no lo estoy encontrando, para ir indicándoles. Pero bueno, les digo qué foto es. En la primera foto de arriba a la izquierda vemos una cubierta donde ustedes pueden ver claramente que la aplicación o la colocación del relleno con Isocret se está haciendo mediante una bomba, ¿sí? Contrapisos ultralivianos, que hay de diferentes características, algunas veces no se pueden bombear en altura o tienen ciertas limitaciones respecto de la altura o la distancia porque pierden volumen al final del tramo de la manguera o de la manguera o del caño de bombeo, ¿sí? En el caso del Isocret, como son perlitas que ya están conformadas, es decir, no son burbujas, sino que son perlas ya conformadas, esos rellenos no pierden volumen independientemente del recorrido que tengan que transitar para colocarlos en el sitio final de colocación, ¿sí? Entonces es posible bombearlos a través de bombas estacionarias. Como les decía hace un ratito, el Isocret se puede preparar con trompito, pero también en obras de mayor escala se puede preparar directamente en la bomba y colocarlo en un sitio alejado de donde se realiza la preparación, o también hay algunas obras que por sus características no pueden tener el material en obra, porque de repente están en una ciudad, o el sitio de la obra no permite el acopio de materiales, entonces puede ser provisto a través de mixer, es decir, hay algunas hormigoneras que tienen el relleno o el mortero de Isocret, que lo pueden entregar directamente en obra. ¿Sí? Esta es otra solución cuando los volúmenes son muy grandes y necesito justamente de una provisión directamente ya preparada, ¿sí? Entonces es bombeable, como les decía, no pierde volumen, y también por su consistencia es posible dar pendiente, ¿sí?
Esta es otra característica del Isocret, como les decía, hay otras alternativas livianas para rellenos y contrapisos, con las que no se pueden dar pendiente. En este caso es posible hacerlo, por lo tanto es un producto que es ideal para azoteas, porque me permite justamente cumplir con ese requerimiento. Y como ustedes habrán visto en estas fotos, y como vimos en la diapositiva anterior, es una solución que está incorporando las dos soluciones en una, ¿no? La aislación y el contrapiso, los dos en uno, ¿sí? Que es lo importante de este producto, a mí me parece como alternativa, ¿no? No es que pongo en la obra un material y luego debo cubrirlo con otro, con las dificultades a veces que dependiendo de las características de la obra eso puede traer, ¿no es cierto? Que pongo un material liviano y tengo que estar esperando hasta que puedo colocar el otro material que lo va a cubrir. En este caso, en una única operación hago ambas tareas, ¿sí? Otra característica del Isocret por su composición es que no requiere de juntas intermedias. Solamente se realizan juntas perimetrales, justamente para separar el contrapiso del paramento de cierre, del paramento de cierre perimetral, simplemente lo voy a hacer en esos casos, y en el medio no necesito. Fíjense ustedes en los ejemplos de las fotos que están viendo, en ninguno se ven juntas intermedias, solamente hay algún corte perimetral en la foto de arriba a la derecha, se puede ver un pequeño corte ahí entre la babeta y el contrapiso, ¿sí? Simplemente para resolver el detalle de impermeabilización. Y otra cosa importante también a tener en cuenta, como les decía al principio, es que admite grandes espesores. Cuando hablo de grandes espesores no hablo de 30 centímetros, ¿sí? Hablo de 1 metro, incluso hay un caso a mí me gusta siempre contarlo porque me parece muy especial y que realmente nos permite comprobar que el Isocret se puede colocar en grandes espesores, del relleno de unas piletas para ABSA en 1,70 metros de espesor, ¿sí? En este caso se hizo la provisión a través de mixer, a través de hormigonera, pero pudo rellenarse 1,70 metros de una sola vez, se iba avanzando según se iba rellenando todo el espesor. Es recomendable hacer justamente, o llenar el espesor en solo una capa, ¿sí? Quiere decir que yo voy a ir avanzando a medida que completo el espesor final, ¿sí? Como ustedes ven en las fotos que lo están ilustrando. No es que hago una capa y al día siguiente vengo y hago otra capa, ¿sí? Siempre voy avanzando a medida que voy llenando todo el espesor, y si tuviera que interrumpir la operación de un día al siguiente, o de un viernes a un lunes, o lo que fuera, por cuestiones climáticas, por organización de la obra, lo voy a hacer siempre cortando recto para continuar al día siguiente que pueda retomar esta tarea con el mismo espesor con el que había terminado, ¿sí? Entonces, esta sería lo que tenía para comentarles sobre el Isocret. Vamos a avanzar ahora con la última solución, tenemos 10 minutitos, así que venimos bien. Sí, perfecto, ya estamos en la media hora de reunión, pero tenemos un poquito más de tiempo, así que vamos con el siguiente producto. Perfecto, el último caso es una placa moldeada en Neotec, que lo que hace es aislar desde el exterior de la cubierta. Así veníamos diciendo que voy saliendo del dispositivo constructivo hacia la cara más exterior, en este caso esta placa es lo que se conoce en construcción como techo invertido, ¿sí? Es colocar una placa aislante térmica por encima de la membrana impermeable o por encima de la impermeabilización. ¿Qué es lo que tiene como diferente esta placa respecto de las dos soluciones anteriores? Es que el material con el que está hecha, es Neotec. Neotec es un material que trabaja exclusivamente Grupo Estisol en Argentina, que es la última tecnología en poliestireno expandido, que es una variante al poliestireno expandido convencional, y eso está asociado a que tiene incorporado dentro de la materia prima pequeñas partículas de grafito, que lo que hacen es aumentar su capacidad termoaislante, dado que reflejan el calor por radiación. Por eso ustedes ven ahí en verde, abajo de ese cuadradito con las flechitas rojas, que el valor de conductividad térmica es menor que el que les había mostrado en el caso anterior para la misma densidad, ¿sí? Esto tiene que ver por la incorporación de grafito. ¿Qué tiene? Y ven también que los espesores son menores justamente para una losa maciza, no para una losa alivianada como esta, sino para una losa maciza, son
espesores menores los que se requieren para volver a lograr el 0,48. ¿Cuál es la principal característica de esta solución? Que protege el sistema de impermeabilización. La placa es en alta densidad, por lo tanto yo voy a poder colocar algunos otros materiales encima de la cubierta, pero voy a poder transitarla justamente sin generar un daño al sistema de impermeabilización que tenga por debajo, evitando problemas que se generan durante el mantenimiento de las cubiertas, cuando están expuestas a granizo o a distintas condiciones que se dan sobre las azoteas. Por otro lado, con su forma tan característica, como lo ven en el circulito, donde parte de la placa tiene perforaciones que dejan pasar el agua y otras cavidades que la retienen, eso permite que el agua pase a los pluviales, reduciendo el caudal durante lluvias muy tormentosas, durante lluvias muy caudalosas, ¿sí? Entonces es una buena característica también para una cubierta, sobre todo cuando hemos tenido un cambio importante en las tormentas, que son de repente de poco tiempo, pero con mucha agua. ¿Cómo es la colocación del Neotec Roof? Yo voy a ir siguiendo las imágenes de izquierda a derecha, sobre una superficie impermeabilizada, directamente voy a colocar las placas simplemente apoyadas, las puedo cortar para adaptarlas a la geometría del techo con un cúter, con un serruchín, con un cúter se cortan perfectamente, y voy a colocar por encima de eso un manto geotextil. No es una membrana geotextil, sino un manto geotextil que lo que permite es evitar el punzonado cuando yo camine por arriba, y evitar el paso de partículas finas a través de las perforaciones de la placa para que no se tapen los desagües. También ese manto geotextil lo colocamos porque sobre esta placa podemos colocar un techo invertido tradicional, como veíamos en la foto de la diapositiva anterior en el esquemita, con baldosas o con piedras, ¿sí? Que es el esquema típico, pero también puedo colocar una cubierta verde, es decir, un jardín sobre mi terraza, como se ve en la última foto. Eso lo puedo hacer porque justamente tiene este detalle la placa que permite pasar parte del agua que caiga sobre ese techo, pero también retener parte del agua para que las plantas que se desarrollen en ese sustrato puedan tomar parte de la humedad, que es lo que se conoce como cubiertas extensivas, que es la que no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Un dato para que ustedes tengan como referencia respecto de la colocación o del tiempo de colocación de un techo invertido con el Neotec Roof es unos 50 metros cuadrados en unas 4 horas aproximadamente con 2 personas. Quiero decir, una azotea normal en un día la podemos terminar fácilmente, ¿sí? Entonces, la secuencia de colocación, como ustedes ven, es muy simple. Coloco las placas, manto geotextil, y luego lo que quiera colocar por encima para dar terminación, pero también para sujetar el aislante, porque no va pegado ni fijo con ninguna herramienta mecánica, ningún implemento mecánico, sino que simplemente queda sujeto por el peso, ¿sí? Entonces vamos a ver en la última diapositiva, en la anteúltima diapositiva, quiero decir, algunos ejemplos de obra. Estos son unos edificios de Procrear, los que están arriba, de Procrear Urbano, donde se incorporó techo verde en todas sus azoteas, y también en las plantas bajas que estaban sobre cubiertas de cocheras subterráneas. En todos los casos se utilizó el Neotec Roof para resolver la capa drenante de esas cubiertas verdes y también la aislación térmica de esas terrazas. La otra foto que está en la parte de abajo a la derecha es una vivienda en Cariló, ¿sí? Donde un uso residencial privado individual también incorporó esta solución, ¿sí? Y para cerrar finalmente y para repasar algunos de los conceptos que fueron introducidos en estas soluciones, el principal, yo creo, y que hoy en día está tan en tema, un poco por el aumento de las tarifas que se dieron hace algunos años, pero también por la disponibilidad de energía, de los recursos energéticos, es la posibilidad de ahorrar energía para el acondicionamiento térmico de las construcciones, ¿sí? Incorporar aislación nos da, en algunos casos, hasta un 70% de ahorro en la energía que se consume para acondicionar térmicamente. Otra de las cuestiones es que estas soluciones, algunas más que otras, se pueden utilizar tanto para obras nuevas como para obras existentes. Por ejemplo, el último ejemplo que vimos, que es el Neotec Roof, se puede utilizar fácilmente sobre cubiertas existentes que no hayan tenido aislación, o rápidamente, como les decía, en un día, resolver totalmente el aislamiento térmico de esa cubierta.
Por otro lado, otro dato que no me parece menor, sobre todo si aquí en esta charla hay instaladores o profesionales relacionados a la construcción, es que no requiere de mano de obra especializada, ¿sí? No requiere de mano de obra especializada, cualquier personal asociado a la construcción tradicional puede colocar cualquiera de los primeros productos, el último la verdad es que es un producto prácticamente para el hágalo usted mismo, ¿no? Disponer simplemente las placas sobre la terraza. Y por otro lado, contarles, así como habíamos hablado de algunas características del poliestireno, al principio también me gustaría que todos supieran que el poliestireno expandido es reciclable, es reutilizable, así que ese es un concepto que me parece que es importante conocer, también asociado a la sustentabilidad, ¿no? Por un lado aíslo térmicamente, logro confort, logro ahorrar energía, pero también puedo cuidar el medio ambiente reciclando los materiales que utilizo para construir. Esto es todo lo que yo tenía para contarles por hoy. Les dejo aquí los datos de contacto para las consultas si quisieran hacerlas. Nati, no sé